hombre que antes de que naciera, Dios lo había escogido, lo había separado para cumplir una misión, y era un hombre llamado a vivir de acuerdo al carácter de Dios. Fue nazareo y había sido escogido bajo ciertas condiciones en las cuales tuvo su mamá, y fue un milagro el nacimiento de Sansón, fue un milagro. Pero Sansón en su vida diaria no reflejó esa realidad de lo que debía ser. Apartado desde el vientre de su madre para cumplir una misión, ser santo, pero no llenó las expectativas. Y el libro de Jueces definitivamente nos muestra el contraste que hay de el pluralismo religioso. Nos muestra también una variedad de dioses que había en esa época, Molot y otros más que estaban allí, a los cuales el pueblo de Israel se rendía. Pero hoy también hay dioses como la riqueza, la popularidad, el placer, la ideología, el logro. Son dioses que, aunque no los tenemos como unos estatuas, sin embargo ocupan un lugar a veces importante en nuestra vida. Y voy a pedir la ayuda a los muchachos porque vamos a hablar de Sansón. Voy a tratar de hacer un resumen de la vida de Sansón, y lo he puesto, estaba tratando de buscar a leer varias veces los capítulos 13, 14 y 15, un título para Sansón, cómo podía describir a Sansón, y un nombre que se me ocurrió a mí fue un fuerte débil. Un fuerte débil. Sí, un fuerte débil, parece exactamente, parece contradictorio, ¿verdad? Un hombre fuerte, pero a la vez débil. Entonces los muchachos nos van a ayudar a leer, y va a aparecer allí en la pantalla, Jueces capítulo 14. Entonces se van a ir turnando los muchachos, o sea, los adolescentes nos van a ayudar, los jovencitos. Entonces alguien me lee los primeros 2 versículos. A ver, léame ahí los 2 primeros versículos, por favor. Descendió Sansón a Timnat y vio en Timnat a una mujer de las hijas de los filisteos. Y subió y lo declaró a su padre y a su madre diciendo: yo he visto en Timnat una mujer de las hijas de los filisteos, os ruego que me la toméis por mujer. Hasta allí, gracias. Otro adolescente nos lee los 2 versículos siguientes, el 3 y el 4. A ver, tienen una voz. Ana Marcela. Y su padre y su madre le dijeron: no hay mujer entre las hijas de tus hermanos, ni es todo nuestro pueblo, para que vayas tú a tomar mujer de los filisteos incircuncisos. Y Sansón respondió a su padre: tómame esta por mujer, porque él buscaba ocasión contra los filisteos, pues en aquel tiempo los filisteos dominaban sobre Israel. 5 y 6. Juan Esteban. Voluntariamente parece que le dijeron. 5 y 6, pero pueden mirarlo ahí en la pantalla. ¿No ves? Y Sansón descendió por su padre y su madre a Timnat. Y cuando llegaron a la viña de Timnat, he aquí un león joven que venía uniéndose a él. Y el espíritu de Jehová vino sobre Sansón y le despedazó al león como que se despedaza un cabrito. Y de verdad en su mano, no nació de su padre y su madre lo caballeros. El 7. Bien, 7 y 8. Descendió pues y habló a la mujer, y ella agradó. Y volviendo después de algunos días para tomar,
9 y 10. Eso sí, va a haber los jóvenes que son bastante dinámicos. Allá. Se decían de Mónica. Se decían de Mónica. Lucho, no, tu nieta, Lucho. Venga, que va a leer. Y tomándolo en sus manos, fue comiéndolo por el camino. Y cuando alcanzó a su padre y a su madre, les dio también a ellos que comiesen. Mas no les descubrió que había tomado aquella miel del cuerpo del bebé. Y el 10. Vino pues su padre a donde estaba la mujer, y Sansón hizo allí banquete, porque así solían hacer los jóvenes. Mire que se trata de los jóvenes. Qué bien. El 11 y el 12. Y aconteció allí banquete, porque así solían hacer los jóvenes. Y aconteció que cuando ellos le vieron, tomaron 30 compañeros para que estuviese con él. Y Sansón les dijo: y os propondré ahora un enigma. Y si en los 7 días del banquete me lo devolvéis y descifráis, yo os daré 30 vestidos de lino y 30 vestidos de fiesta. ¿Alguien con el 13? Mas si no me lo podéis declarar, entonces vosotros me daréis a mí los 30 vestidos de lino y los vestidos de fiesta. Y ellos respondieron: pon tu enigma y lo diremos. Entonces les dijo: del devorador salió comida, y del fuerte salió dulzura. Y ellos no pudieron declararle el enigma en 3 días. Muy bien. ¿Alguien más? El 15. Nada, Darío, va a leer. Al séptimo día dijeron a la mujer de Sansón: induce a tu marido a que nos declare este enigma, para que no te quememos a ti y a la casa de tu padre. Nos habéis llamado aquí para despojarnos. Y lloró la mujer de Sansón en presencia de él y dijo: solamente me aborreces y no me amas, pues no me declaras el enigma que propusiste a los hijos de mi pueblo. Y él respondió: he aquí que ni a mi padre ni a mi madre lo he declarado, y te lo había declarado a ti. Ajá, ¿y qué hizo la mujer? ¿Y ella qué? Ella lloró en presencia de él los 7 días. Una mujer esperando 7 días que ellos estuvieron banquete. Mas al séptimo día él se lo declaró, porque ¿qué? Le presionaba, y ellos la declaró a los hijos de su pueblo. Al séptimo día, antes que el sol se pusiese, los de la ciudad le dijeron: qué cosa más dulce que la miel, que la que vende Meray, y qué cosa más fuerte que el león. Y él le respondió: si no hablaseis con mi novilla, nunca hubiera descubierto mi enigma. Y el espíritu de Jehová vino sobre él, y descendió a Ascalón, y mató a 30 hombres de ellos. Y tomando su despojo, dio la muda de vestido a los que habían explicado el enigma. Y encendido en enojo, se volvió a la casa de su padre. Y la mujer de Sansón fue dada a su compañero, al cual él había tratado como su amigo. ¿Qué historia? Una historia que hay una mezcla de violencia, de muerte, de poder, de sexo. Es exactamente la esencia de una película para el día de hoy, ¿verdad? O sea, en una película se necesitan como esos elementos para que la gente sea seducida para verla. Que haya sexo, que haya violencia, que haya muerte, que haya poder. Así podríamos describir como una película la vida de jueces, y específicamente de Sansón. Entonces, vemos que la condición espiritual de Israel empeora cada vez más. Parece que no estuvieran preparados con la anunciación que hizo el ángel a Manoa y a su esposa. Uno diría, bueno, con esta anunciación y con este milagro tremendo, esto va a ser tremendo en la vida del pueblo de Israel. Y llega Sansón, pero Sansón está lleno de orgullo,
y hay un temperamento fuerte en el cual lo vemos a través de las escrituras que lo llevan al fracaso. Vamos a orar. Señor, gracias por estas historias. Gracias por tu amor para el pueblo de Israel en medio de la rebeldía y en medio de estas situaciones tan difíciles. Señor, los tiempos son los mismos, solamente han cambiado los personajes. Y en estos tiempos también vemos cómo hombres y mujeres le han dado rienda suelta a la violencia, al sexo, al poder, y tristemente necesitamos la intervención tuya, como en los días de los jueces. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Me gustaría que alguien en 2 minutos, me pudiera describir la historia de Sansón. Ya conocemos el nacimiento, sino a partir del capítulo 14 en adelante, de lo que usted conoce de Sansón, usted me puede decir en 2 minutos, Sansón era esto, esto y esto. Ya al menos ya leyendo ahí usted puede tener una idea. Pero de lo que ha leído antes, alguien que me pueda hacer una descripción de Sansón en 2 minutos. Los muchachos son buenos porque eso se ve, y nosotros lo vimos en Historia Sagrada, cuando se daba la Historia Sagrada. A ver, Diana. Sansón, que había sido desde el vientre de su madre, o antes del vientre de su madre, llamado por el Señor para servirle, realmente no conocía al Señor y era guiado por sus propias pasiones, por su propio parecer, y entonces era muy necio. Uy, gracias, menos en 30 segundos. O sea, una descripción, eso sí. Y uno de los problemas, o sea, yo diría, una ventaja que tenía era su fuerza. Algo que Dios le había permitido a través, en el anuncio que le dio a Manoa y a su esposo. Fuerza, una fuerza descomunal que tenía Sansón, que en una oportunidad caminó con una puerta, se echó atrás una puerta, los 2 pilares, y lo cerró, y caminó 16 kilómetros cuesta arriba. O sea, una fuerza tremenda. Agarra un león y lo despedaza como despedaza un cabrito. Tenía una fuerza tremenda. Yo no sé. Medalla de oro, exactamente. El tipo hubiera barrido aquí, hubiéramos ganado con él una cantidad de medallas. Yo no sé cómo hizo para agarrar 300 zorras. 300 zorras las agarró, las amarró del rabo y les puso una antorcha de candela, de fuego allí, y la soltó en unos cultivos allá. O sea, eso era una fuerza que tenía. Pero como dice un amigo que le preguntaron en una ocasión, que sabían que a él le gustaba mucho el vallenato, entonces le preguntaron, fulanito de tal, sabemos, y de una manera muy seria, sabemos que la debilidad suya es el vallenato. Y dice, no, están equivocados. Esa es mi fortaleza. Para él era su fortaleza, él no lo veía como una debilidad, sino su fortaleza. Entonces, una de las debilidades que tenía Sansón, y Edrey nos va a ayudar a mirarla ahora en las otras láminas que está allí, eran las mujeres. En la vida de Sansón por lo menos hay 3 mujeres. Una mujer que vivía allá en Tildat, no se sabe el nombre, y él la describe como su novilla. Imagínense, qué descripción él para una mujer, su novilla. Se sentía de un toro, exactamente. Y tenía esa mujer, o sea, la vio, y su novilla. Eso está en Jueces 14:1. Descendió Sansón a Timnat y vio a Timnat, en Timnat, a una mujer de las hijas de los filisteos. Y en el 15:1 dice, aconteció después de algún tiempo que en los días de la siega del trigo, Sansón visitó a su mujer con un cabrito, diciendo, entraré a mi mujer en el aposento, mas el padre de ella no lo dejó
entrar. Entonces, el primer problema que tuvo fue con esta mujer allí, que él le exigió a su papá que tenía que dársela por mujer. La fue allá, la vio y se enamoró y no oyó consejo de los papás. Los papás le dijeron, habiendo tantas mujeres aquí en nuestra tierra y muy bonitas, o sea, ¿cómo es que tú te vas a casar con una filistea incircuncisa? No era un problema, no era un problema étnico, era un problema de fe y de pacto en el Señor. Como decía una pastora amiga, no busquen egipcias, busquen hebreas. Busquen hebreas, exactamente. Hebreas. Bueno, él no buscaba tanto egipcias, sino filisteas. O sea, miren, toda esta situación de alguien buscando entre los enemigos de Israel, o sea, los que lo tienen esclavizados a ellos. Sin embargo, Sansón, dándole rienda suelta a su placer, quiere buscar una mujer filistea. Segunda mujer que él tiene en el proceso de su vida. Pásalo de ley. Una mujer ramera, allá en Gaza, en la franja de Gaza. Jueces capítulo 16, versículo 1. Fue Sansón a Gaza y vio allí una mujer ramera y se llegó a ella. O sea, parece ser que su fortaleza era las mujeres. Mujer que veía, allá le caía. Y también en la peluquera, Dalila. Allí en el valle de Suret también tuvo una relación con Dalila. Después de esto aconteció que se enamoró de una mujer en el valle de Suret, la cual se llamaba Dalila. Entonces miren que la situación difícil de este hombre era que en cualquier momento hacia donde se inclinaba su corazón, hacia allá se iba. Y tenía como que un favoritismo hacia las filisteas. Le gustaban las filisteas. En esa época lo del matrimonio era un pacto, una relación personal, era la relación más vinculante y sigue siendo la relación más vinculante. Así que cuando el padre trata de amonestar a Sansón de que habiendo tantas mujeres hebreas allí en su tierra, ¿cómo es que va a poner los ojos en una filistea? No es tanto por el hecho de que ella sea del grupo étnico filisteo, sino que era incircuncisa. Eran incircuncisos los filisteos, o sea, no respetaban el pacto de Abraham, no respetaban el pacto con Dios. O sea, tenían otros dioses en lugar del verdadero Dios. Y esa relación simplemente para Sansón fue que eso ella le agradó a sus ojos. Entonces cuando simplemente la persona se involucra en una relación por el aspecto físico, no, es que ella me gusta a mí, es que, no, pero hijo, mira, pero es que ella no conoce al Señor, no, pero ella va a conocer al Señor, pero es que ella es bonita, ella es hermosa, y ella va a la iglesia. Yo la convierto. Yo la convierto, ella va, ella llega. Así tengo yo una amiga que se casó cuando nosotros estuvimos en Cartagena, hace como unos 35, 37 años, y todavía su esposo no ha llegado. Y ha tenido una vida difícil y difícil y difícil. Cuando se le aconsejó, se le advirtió, se le dijo, se le enseñó, se le aconsejó. Y definitivamente ella decidió por lo que le daba su corazón. Su motivación era la vista, lo que veían sus ojos. Entonces, la Biblia nos muestra que Sansón era impulsivo, un hombre que se deja gobernar por los sentimientos, por los sentidos. O sea, no considera, no reflexiona, él simplemente ve y toma. Y por eso el ser impulsivo
lo conduce a una debilidad específica que tiene que ver en una falta de autocontrol de su sexualidad. Ve a esta mujer por allá en Timnat, se enamora de ella y se compromete con ella. Y el suegro, bueno, la historia dice que él se vaya allá a tomar posesión de... Y el suegro piensa que él es músico, porque Sansón le pide la mayor, que le toquen la mayor, o sea, y el suegro le dice, no, la menor, la menor. Y este Sansón se molestó, se enojó tanto, que fue cuando cogió a las zorras esas y las amarró por el rabo y la llevó allá y le quemaron todo eso y se encendió todos los cultivos de los filisteos. Entonces, mire, las acciones de Sansón provocaban violencia, provocaban caos y dificultades. Entonces, cuando una persona es impulsiva o cuando una persona no se deja enseñar, porque el papá de Sansón que leíamos ahorita trató de enseñarle a Sansón y le dijo, no, pero si aquí hay mujeres, esa es una mujer que viene de los filisteos incircuncisos. No se dejó enseñar, no, yo quiero es esa. De los opresores. Exactamente, de los opresores, yo quiero es esa. Así que no respetó. Y en el pueblo de Israel la figura del padre era muy preponderante. La figura del padre era una figura de autoridad. Los padres decidían, tú te vas a casar con la una y tú te vas a casar, y tu hija te vas a casar con fulano de tal. Y ahí no había. Pero Sansón se rebeló a la autoridad que había en esa época de ser de un padre. Entonces, en segundo lugar, como les dije, Sansón no se deja educar, desprecia el consejo de sus padres, y el libro de los Proverbios explica claramente que el hijo que es orgulloso y necio y que no está dispuesto a escuchar el consejo de los demás, le va a ir mal. Por eso la Biblia habla acerca de hijos e hijas, obedecer a vuestros padres en todo, porque eso es bueno y es el único mandamiento con promesa. Entonces, hay que hacerle caso a los padres, hay que obedecer a los padres. Aunque a veces los padres pueden equivocarse, nos podemos equivocar, pero hay un principio de honrar y obedecer a los padres. El autor de un libro, que es un comentario sobre el libro de Jueces, este señor dice lo siguiente: era inusual en los tiempos bíblicos que un hijo desobedeciera los deseos de su padre, porque la familia era la célula de la sociedad principal y la preferencia personal estaba subordinada a lo que dijera los padres. Sansón se pasó por alto estas normas. Entonces, ¿qué vemos aquí en Sansón? Lo que la Biblia llama en el Nuevo Testamento un yugo desigual. Entonces, ¿cómo lo describe la Biblia? Un yugo desigual. Miren lo que dice el apóstol Pablo en 2 de Corintios capítulo 6, 14 al 16. Y otro joven nos va a leer eso. No lo tengo ahí, pero 2 de Corintios 6, 14 al 16. 2 de Corintios 6, 14 al 16. ¿Ya lo encontraron? Entonces, un joven o una jovencita nos lee 14 al 16. A ver, ¿quién? ¿Quién es el joven? Bueno, si no hay un joven, un adulto. Aquí es Roxana. Nos unáis en yugo desigual con los incrédulos. ¿Por qué? ¿Qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo?
¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente, como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Exactamente, miren, la relación más vinculante que hay es la del matrimonio. Y cuando una persona decide unirse en yugo desigual, Pablo hace unas reflexiones y son unas preguntas que tienen la respuesta allí. ¿Qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Qué compañerismo hay? Ninguno. ¿Qué comunión hay entre la luz y las tinieblas? No hay ninguna. ¿Qué comunión o qué concordia hay entre Cristo y Belial? No hay concordia. ¿Qué parte y qué relación puede haber entre el creyente y el incrédulo en una relación vinculante como el matrimonio? Porque también lo describe como el templo de Dios y el templo de los ídolos. Entonces, una persona puede ser muy buena, puede tener muy buenos valores, pero si una persona que es creyente en Dios se vincula en una relación matrimonial, no va a haber concordancia, no va a haber unidad. Y cuando uno lee este pasaje sin entrar a profundizarlo, está preocupado de que el incrédulo llegue a convertir al creyente, no tanto de que el creyente puede ganar al no creyente, porque a veces esa es la trampa que pensamos. No, yo como creyente, al vincularme, al casarme con la persona, yo lo voy a atraer hacia Cristo, y eso crea una situación, porque hay un problema de idolatría. El contexto de cada uno de estos pasajes, tanto en Jueces como en 2 de Corintios, es la idolatría, no es la religión. No es que aquel profesa una religión y profesa otra. No es que los filisteos adoraban a Moloch o a Baal, sino que había una idolatría en el corazón. ¿Y qué idolatría? Es cuando se desplaza a Dios, haciendo que las cosas buenas, las cosas creadas, sean más importantes que Dios. Y ahí puede haber yugo desigual en dos personas que sus ídolos del corazón son cosas, por ejemplo, como la estética, el deporte, que son cosas buenas, pero llegan a convertirse en algo que es superior a Dios y ocupa el lugar que debería ocupar Dios. Y entonces ahí vienen los conflictos y las dificultades en el matrimonio. Entonces, una lección para nosotros que encontramos allí es que cada quien que llega al matrimonio trae consigo sus propias creencias y sus propios valores. Y puede decir, no, es que yo respeto tus creencias, yo respeto tus valores. Pero Pablo dice, no hay concordia, no hay comunión. Entonces, es acatar el consejo de Dios. Sansón no acató el consejo de sus padres, sino, es bonita, yo la quiero y listo, eso es lo que vale. Entonces eso trae a la vida. Entonces esas decisiones de Sansón empiezan a producir otro tipo de decisiones que son desastrosas. Entonces esa es la razón por que la Biblia insta a los creyentes a no casarse a sabiendas con un incrédulo. Entonces, ahora hay que entender que si ya dentro del contexto una persona está casada, creyente, está casada con un no creyente, la Biblia no dice que tienen que separarse, sino que deben construir un buen matrimonio. Y da pauta el mismo apóstol Pablo en 1 Pedro 3:12 al 15, porque ya sea que conocieron al Señor, el uno conoció primero al Señor y el otro no lo ha conocido al Señor. Y ya esa es una cosa diferente, porque ya hay un vínculo establecido. Pero en la medida en que Dios nos revela a través de su palabra, tenemos que hacerle caso al pueblo, a lo que Dios dice para nosotros que somos el pueblo de Dios. Lo que Israel no hizo,
se ve reflejado en Sansón. Sansón actuaba simplemente por instintos, por deseos y no realmente basado en las promesas que Dios había dado. Miren la serie de problemas que se mete Sansón. Pásame, Drey, para ver si aparece por allí en una de esas láminas. Por ejemplo, cuando empiezan las mujeres hacia Sansón, dominaban a Sansón a través del llanto, a través de la presión, a través de ruegos, insistencia, descúbreme, dime, manipulación, presión, lo importunaban. Y llegó al punto en la vida de Sansón que Sansón, dice la Escritura, que fue reducido a mortal angustia. Y una mujer puede producir eso en un hombre. Que llegue a ese punto que Sansón es reducido a mortal angustia. Y hay mujeres, desde que las hay, ¿cierto? No todas son así. Gracias a Dios, no todas son así. Sino que más bien algunas nos reducen a otro tipo de experiencias agradables, especiales. Pero en el caso de las mujeres, en la vida de Sansón, y miren lo que voy a leerles aquí en 16:16. Llegar a ese punto. Y aconteció que presionándole ella cada día con sus palabras e importunándole, estaba viendo el partido ahí de la Selección Colombia y llegaba ella. Llegaba ella a importunarle, ahí a decirle, dime, descúbreme, mira, y llorando. Dice la Escritura que cada día, se parece, o sea, cada día, la Biblia habla acerca de una gotera, como una gotera todos los días, importunándole que su alma fue reducida a mortal angustia. El escritor, que es descripción, es una descripción lapidaria, diría yo, fue reducido a mortal angustia. Pero ¿de dónde comenzó? ¿Por qué llegó a ese punto? Porque Sansón se dejó gobernar mucho por los sentimientos y no tener en cuenta los principios de la palabra de Dios. Entonces, qué tremenda situación en la vida de Sansón. Sigue, Edrey, por favor. Una característica de Sansón era impulsivo. Por ejemplo, cuando el suegro le quería dar la menor y él insistía en la mayor, como buen músico que era, o sea, se encendió en ira. Se encendió en ira. Impulsivo. Por ejemplo, la deuda lo que le descubrieron allí, la pagó. Mató a 30 hombres y le quitó los vestidos y ahí le dijo, bueno, ahí está la apuesta. O sea, una apuesta mortal. O sea, mire, jugaba con la vida de las personas. Entonces, y como músico mató a 30 por la mayor. O sea, tremendo. Y a él le ofrecieron la menor. Entonces, sigue de ahí. Con una quijada mató 1000 hombres. Era cazador, pirómano. O sea, eso es 300 horas y quemó sembrados. Levantador de pesas. Cargó una puerta con pilares y cerrojos. Capítulo 16. 16 kilómetros en una cuesta subiendo. Sin embargo, se dejó afligir por Dalila. Dalila insistió hasta que lo motivó. Exactamente, o sea, y tremendo el acontecimiento. Miren, pasemos un poquito para que veamos el triste fin de Sansón. Bueno, vale la pena recordar una cosita aquí. Él violó el pacto o el mandato de un nazareo. ¿Se acuerdan que el nazareo no tenía que tomar bebidas alcohólicas, no debía dejarse cortar el cabello y no debía ser recibido ni tampoco debía tocar cosas muertas? Y ahí el narrador de Jueces dice que él, cuando ese león que lo mató,
no había problema allí, porque estaba vivo. Pero él pasó varios días después y encontró que en ese león había un panal de abejas que se había formado allí, que ahí fue donde sacó el enigma para ponérselo allá a nosotros, que del fuerte salió dulzura. Entonces ya el león estaba muerto. Al acercarse a ese león ya estaba contaminándose como nazareo que era. En la escritura habla acerca de que con lo que mató a 1000 por allá, con una quijada de asno fresco. La quijada estaba fresca, estaba recién calentica. Habían matado al burro por ahí, lo que sea, o sea, estaba todavía con esa quijada, mató como 1000 hombres. Entonces, miren, la desobediencia es así. Uno va, empieza a violar los mandatos del Señor y luego empieza con otro, y con otro, y con otro, y con otro, y se vuelve la vida de uno un desastre. Por eso hay que ser firmes y contundentes en nuestras convicciones, en nuestras creencias y lo que dice la palabra de Dios, afirmarlo en el corazón. Miren el fin triste de Sansón. Sigue, Dre, por favor, quítame la quijada. Hay algo interesante en la vida de Sansón y el pueblo de Israel. ¿Se acuerdan ustedes que cuando el pueblo estaba apurado y en dificultades le clamaba a Dios? En estos capítulos con Sansón, el pueblo no le clama a Dios. El que clama es Sansón. Y Sansón clama, hay unos clamores, es por agua. Cuando está sediento, le clama a Dios y Dios le responde y de una peña, de los peñas, le saca agua. Ahí. Y hay agua en capítulo 15. Entonces Dios le respondió y le dice, y pusieron en ese lugar el nombre la fuente del que clamó. O sea, Sansón clamó y Dios respondió. Pero el pueblo de Israel se acostumbraron tanto a vivir bajo los opresores. Ya estaban domesticados. Ya estaban domesticados, ya estaban mansitos ante los filisteos. Ya entraron a tener unas relaciones con los filisteos y esa mezcla con el pueblo de filisteos empezó a reducir al pueblo de Israel. Triste la situación del pueblo de Israel cuando se contaminó, se dejó influir por los filisteos. Sigue por favor el rey. Ante Dalila, bueno, sigue, pasa a la siguiente. Eventos finales en la vida de Sansón. Le sacaron los ojos. Lo ataron con cuerdas. Lo pusieron a moler. ¿Ustedes han molido? En la casa a veces han molido. Este no era así, sino que lo ponían a moler así como con unos bueyes. Unas cosas pesadas. La piedra del molino. La piedra del molino, que eso era bastante grande. Lo pusieron a moler. Lo mutilaron. O sea, se quedó acostumbrado al corte de la peluquera Dalila. O sea, bien motiladito todo el tiempo. O sea, y ese era símbolo de su fuerza y de su poder. Tremendo la situación. Lo cogieron como payaso de circo. Lee, pasa de derecho, por favor. Fue como escogido como una estrella, como payaso de circo. Capítulo 16, versículo 25, fue objeto de diversión. Estaban los filisteos en una fiesta allí en su templo y dijeron, traigan al payaso para que nos divierta. Y mandaron a buscar a Sansón. O sea, sirvió de juguete. Mírenlo, vamos a leerlo, el 25, que es bastante contundente. Y aconteció que cuando sintieron alegría en su corazón, cuando ya tenían unos tragos adentro, los filisteos dijeron, llamad a Sansón para que nos divierta. Y llamaron a Sansón de la cárcel y sirvió de ¿qué? Juguete delante de ellos y lo pusieron entre las columnas. Tremenda situación. El hombre fuerte, el hombre en que Israel tenía todas sus esperanzas, se convierte en un espectáculo, se convierte en alguien que es escarnecido, alguien que es vituperado por la gente. Él le dice al muchacho que lo guía, que lo ponga exactamente, porque no podía ver dónde estaban las dos columnas principales de ese templo.
el cabello le comenzó a crecer, o sea, Dios, el Espíritu. Miren, eso es una cosa que uno a veces no entiende. Y yo prefiero no entenderla. ¿Cómo es que un hombre de estos que hace las cosas que desagradan a Dios, sin embargo en algunos momentos específicos de la vida, Dios lo respalda? Como yo les decía a ustedes, es que Dios a veces escribe derecho con lápices torcidos. Dios escribe derecho con lápices torcidos. O sea, Sansón, uno diría, yo a una persona así no la respaldo. Pero miren, estando allí, se agarra de esas dos columnas, las tumba esas columnas, muere él y mueren una cantidad de filisteos. Y dice la Biblia que murieron más filisteos ese día que los que él había matado, porque él llevaba en su lista 300.000. O sea, llevaba en su lista un poco ¿no? Y tremendo desastre en la vida de Israel. Para pensar. Cuando uno se oponga a Dios, cumple su propósito sobre uno. Exacto. Cuando es llamado Exactamente. a cumplir una misión. Ahí están la soberanía y el llamado de Dios. El llamado eficaz de Dios. Un resumen para terminar. La rendición del pueblo de Israel ante los filisteos era la esclavitud más profunda que cualquiera de las anteriores. Porque al menos en las anteriores, cuando se veían azotados, le clamaban a Dios. En esta ocasión ya estaban bajo los poderes paganos y están en un estado inconsciente de su esclavitud. Como a veces nosotros, que aquellos que nos esclavizan, que aquellos que nos atacan, que aquellos que... Y sin embargo seguimos votando por ellos. Seguimos, o sea, y nos están dando duro y seguimos votando por ellos. Se les dijo. Sí, exactamente. Ya no nos resistimos. Eso es lo que se llama una adaptación cultural. El pueblo de Israel se adaptó culturalmente y ya no se resisten a sus captores. ¿Por qué? Porque ya se han adaptado y se han, por completo, se han asimilado los valores, las costumbres de los ídolos de los filisteos. Entonces, lo que antes era para ellos un oprobio, para ellos llega a ser algo en lo cual conviven con eso. Entonces, los israelitas estaban cuando un pueblo pierde su idiosincrasia, cuando pierde sus valores y sus costumbres, es un pueblo que está en vías de extinción. Cuando uno quiere coexistir armoniosamente con el mundo, cuando la iglesia y el mundo, cuando ya en la iglesia y el mundo no hay conflicto, es porque el mundo ha tomado el control de la iglesia. No, es que estamos chéveres, ya no nos persiguen, ya nos dejan que leamos la Biblia, ya esto por acá, ya nos dan hasta unas bonificaciones, ya nos incluyen en el presupuesto, ya esto por aquí, por allá. Cuando hay esa coexistencia armoniosa, es porque el mundo ya ha tomado el control. Quiero darle dos ejemplos para terminar. En la mitad del siglo XX, los protestantes de las denominaciones principales crearon un movimiento que en esa época era muy atrevido y ellos querían ser relevantes con la sociedad de ese entonces. Entonces se levantó un teólogo, Rudolf Bultmann, y ese teólogo dijo que nadie que usa la tecnología moderna puede creer en un mundo antiguo de espíritus y de milagros. Entonces, si la gente moderna piensa así, entonces hay que sacarle a la Biblia. Entonces se llama la teología de Bultmann la desmitologización de las escrituras. Entonces se saca todo lo milagroso, se saca todo los acontecimientos y se ven como unas historias inspiradoras.
y algunos de ellos dicen que son historias imperfectas. Entonces ya no se ve la Biblia como la revelación infalible de Dios, sino que ya empiezan a cambiar el término de conversión y ya tienen lo del nuevo nacimiento. Entonces ahí se quitó el conflicto en esa época que había entre el cristianismo y los que no podían creer en los milagros y en los espíritus. Tremendo error. Y eso afectó la iglesia en el siglo XX. Entonces ya no era difícil creer en una resurrección. Ya era difícil creer en que el pueblo de Israel atravesó el Mar Rojo. Entonces le buscaron una explicación científica para decir que en determinada época del año ese mar se abría naturalmente, y por eso fue, pero yo digo, tremendo milagro ese, que cuando lo vienen persiguiendo, en el momento es que sucede que se cumple el ciclo científico y pueden pasar ahí. O sea, eso todavía es más milagroso que lo que vaya Moisés abriendo el mar. Entonces, quitarle eso, que no se podía creer en los milagros, entonces se mutila la Biblia, la palabra de Dios, la esencia. Ahora, en esta época, lo que podemos llamar hoy la iglesia liberal, en aras de conveniencia, en aras de estar en la cultura moderna, hay por lo menos 3 ídolos. Y uno es el ídolo de la elección personal y la libertad. Yo puedo elegir lo que debo creer. Y lo puedo mirar de acuerdo a mis lentes. Y puedo decir, esto se aplica, esto no se aplica. Y viene lo que es la tolerancia absoluta y el rechazo a la verdad. Entonces, ya no creo, como algunos dicen hoy en día en algunos seminarios, la Biblia contiene la palabra de Dios. O sea, no es la palabra de Dios, sino que contiene la palabra de Dios. Entonces, ya se entra en que la persona no tiene responsabilidad personal en sus acciones, sino que ya también viene todo aquello que le echa la culpa al Espíritu Santo, a los espíritus, que el diablo me metió en esto, que fue el diablo que me tentó, y ellos no tienen ninguna... No, es que yo soy así porque es que mi naturaleza es así, y entonces no asumo ninguna responsabilidad. Entonces, con el fin de atraer a esta cultura, ya no hay conflicto. Entonces ya se acepta la ética moral del sexo, de que un hombre puede tener varias mujeres. Como dicen en algunas iglesias, eso es amor alternativo. El esposo puede tener otra y ese es su amor alterno. Entonces usan una terminología para suavizarla. Manipula el lenguaje. Manipulan el lenguaje. Entonces ya no hay disciplina en la iglesia, ya no se predica a Cristo como el único camino de salvación, sino que es un camino, es uno. Entonces pueden haber otros caminos. Y tampoco se ayuda a la gente a ver los juicios por el pecado. Entonces, ¿qué pasa? Que en todo esto se convierte la iglesia no en mostrar qué es lo que Dios dice, sino que es algo ahora terapéutico. Entonces, hoy en día se habla mucho en cuanto a teoterapia. Hermano, usted lo que necesita es una teoterapia. Usted lo que necesita es unos ejercicios espirituales, y ahí le meten yoga y todo lo demás. Entonces se coexiste y se pierde realmente lo que la palabra de Dios le pasó a Sansón, le pasó al pueblo de Israel, y nos puede pasar también a nosotros. Cuando empezamos a adoptar las cosas del mundo y las vemos como normales. Cuando vemos que el hermano ya llega con 2 mujeres y nosotros decimos, si él en la escritura encontró y piensa que está bien convivir con 2 y puede
y la mujer, la esposa acepta, ¿por qué nosotros no podemos aceptarlo? Y Salomón tuvo 900. Exactamente, y entonces empezamos a decir, y Salomón tuvo 900 y tuvo esto, y es que, hermano, esa es su debilidad. Dejémoslo, que esa es su debilidad. Entonces se va perdiendo. Entonces, en la medida en que vamos cediendo terreno, vamos a entrar como lo que hay hoy en día. Hay iglesias donde se predica la palabra de Dios y se acepta el homosexualismo y el lesbianismo, y es normal, y eso no se cuestiona, porque Dios es amor y el amor cubre multitud de pecados, y ese es el versículo que está puesto allí. Entonces, cuando eso pasa por agradar a la gente y no obedecer a Dios, vamos perdiendo la razón de ser. Que el libro de Salomón, de Jueces, en relación con Sansón, nos ayude a pensar que uno no cae en el error doctrinal de la noche a la mañana. Uno no cae en la promiscuidad sexual de la noche a la mañana. Eso vienen siendo procesos de decisiones que se van tomando. Vamos aflojando aquí, vamos aflojando allá, y cuando venimos a ver, estamos más allá. Y podemos terminar en el más allá. Y caemos en el hueco. Colóquense de pies. Jóvenes que están aquí en esta mañana. Dios les ha dado a ustedes unos padres. Y los padres tienen un privilegio tremendo de poderles instruir a ustedes en el temor del Señor. No menosprecien la instrucción y la disciplina de sus padres, porque nuestros padres, cuando nos dan instrucciones y enseñanzas, es para nuestro bienestar. El libro de Hebreos habla de que nuestros padres nos disciplinaban, y a veces duro. Por ejemplo, a mí a veces me disciplinaron duro, pero yo doy gracias a Dios por esa disciplina. O sea, yo me robé una gorra una vez y me presenté en la casa con esa gorra así como que me la había encontrado así y entonces mi papá me agarró de la mano y me dijo, ¿dónde se encontró la gorra? Y cuando yo salí a indicarle, ya venían los muchachos dueños de la gorra, uno de los dueños de la gorra. O sea, me llevó hasta donde el muchacho allá para que le entregara la gorra y le pidiera perdón al muchacho de la gorra. Y después en la casa, ay mamá. Pero, o sea, una lección para mi vida. O sea, ¿por qué? Porque yo con esa gorra, ya después no me iba a aparecer con una gorra. Ya después me iba a aparecer con una cicla. Y después me iba a aparecer con esto, con lo otro, con aquello. O sea, enseñando unos principios y unos valores. ¿Y por qué lo hizo mi padre? Por el bienestar mío. Los padres hacen las cosas por nuestro bienestar. Y no estamos traumatizados. Y no estamos traumatizados, exactamente. Y en segundo lugar, mis amados hermanos, obedezcamos al Señor. No nos dejemos llevar por nuestros sentimientos. No nos dejemos llevar por lo que nosotros vemos o por lo que nos dicen por el oído, que le endulcen el oído. No nos dejemos llevar por eso. Dejémonos llevar por la palabra de Dios. Amén. Seamos firmes en nuestras convicciones, que Dios honra las decisiones que nosotros tomamos. Señor, gracias. Muchas gracias por tu palabra. Y gracias porque estos registros que están allí en la Escritura no están por accidente, sino están con propósito. Señor, nosotros que podemos leer esto que sucedió hace muchos años, podemos mirar y ver la vida de Sansón y no simplemente la podemos ver como una lección de fracaso, sino una lección que nos ayuda a nosotros a no cometer los errores que cometió Sansón. Ayúdanos, Señor, a honrar a los que son hijos, a sus padres. Ayúdanos, Señor, a
permanecer en la palabra. Ayúdanos, Señor, a tener comunión con los incrédulos. Guarda a nuestros hijos. Guárdalos, Señor, de entrar en relaciones vinculantes como para un matrimonio con no creyentes. Guárdalos, Señor. Danos la sabiduría también para manejar cuando nuestros hijos muestran su inclinación hacia personas que no te conocen y que no tienen los mismos valores que ellos. Ayúdanos a manejar estas situaciones bajo el temor tuyo, no con rabia, no con enojo, sino a manejarlos a la luz de los principios de tu palabra. Señor, ayúdanos en la crianza de los hijos. Ayúdanos a también nosotros, Señor, a ser conscientes del mundo y de todas sus maquinaciones. Ayúdanos, Señor, a ser firmes y a no dejarnos contaminar. Tú dices en tu palabra que la voluntad tuya es buena, agradable y perfecta. Y que no nos conformemos a este siglo, sino que transformemos nuestra manera de pensar. Señor, esto que estamos haciendo esta mañana de meditar en tu palabra es transformar nuestra mente para que nuestra mente se ajuste a lo que dices tú. Gracias, muchas gracias. En el nombre de Jesús, amén. Que Dios les bendiga a todos.